Nunca imaginé que un simple regalo de cumpleaños pudiera destrozar todo lo que yo creía saber sobre mi familia. Todo comenzó de la manera más inocente posible, un test de ADN. Mi hermano, Tomás, y yo siempre hemos sido muy unidos. Él tiene 34 y yo 36. Nacimos y crecimos en un hogar estable, con padres amorosos que, al menos desde fuera, parecían la pareja perfecta. Claro que nadie tiene la familia ideal, pero nosotros siempre nos sentíamos afortunados. Mis papás llevaban casi 40 años juntos, y aunque no eran de los que se daban muestras exageradas de cariño, había respeto, había unidad, o eso pensábamos. Hace unos meses, durante una comida familiar, salió el tema de las raíces y la ascendencia. Mi mamá siempre presumió que teníamos sangre española, y mi papá, orgulloso de su linaje irlandés por parte de su abuelo. Tomás, que es muy curioso con todo lo relacionado con la historia y la genética, comentó entre risas: deberíamos hacernos un test de ADN para ver si no somos descendientes de algún rey vikingo. Lo dijo en broma, pero a mí me pareció divertido, así que entre regalos y bromas, le compré un kit de esos para su cumpleaños. No pensé que fuera gran cosa. Yo también me animé a pedir uno. Lo vi como algo entretenido, una excusa para aprender más sobre nuestras raíces. Cuando llegaron los resultados, todo cambió. Recuerdo que Tomás me llamó primero. Yo estaba trabajando, y al ver su nombre en la pantalla pensé que quería comentar las tonterías que había descubierto sobre nuestros antepasados. Contesté riendo: ¿qué pasó, noble vikingo? Pero su tono me descolocó. Oye, ¿tienes un momento? Necesito hablar contigo. Sentí un nudo en el estómago. Su voz sonaba tensa, como cuando algo grave ocurre. Le dije que sí, que hablara, pero insistió en que mejor nos viéramos en persona. Quedamos en su departamento esa misma tarde. Durante el trayecto, mi mente iba a 1000 por hora. ¿Había tenido un accidente? ¿Problemas con su esposa? ¿Alguien estaba enfermo? Nunca imaginé lo que estaba por escuchar. Al llegar, Tomás estaba sentado en la mesa del comedor con su laptop abierta y los papeles del test desparramados. Apenas levantó la vista, supe que algo no estaba bien. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado. Me senté frente a él sin saber qué decir. Entonces giró la pantalla hacia mí. Ahí estaban sus resultados. Y los míos. En teoría, el sistema marca el porcentaje de ADN compartido entre dos personas. Entre hermanos completos, el promedio es del 50%. Nosotros teníamos 25%. Exactamente lo que comparten medios hermanos. Me quedé en shock. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Tomás tragó saliva. Significa que, o tú o yo, no somos hijos de papá. En ese momento, el aire se volvió irrespirable. ¿Cómo que no éramos hijos del mismo padre? Eso era imposible. ¿Llevábamos toda la vida siendo la viva imagen uno del otro, o no? Empecé a repasar nuestros rasgos, ambos con ojos oscuros, cabello castaño, misma complexión, pero ahora que lo pensaba, Tomás siempre tuvo la mandíbula más marcada, y yo sí me parecía más a papá. O al menos eso creía. No quise aceptarlo. Me aferré a la idea de un error. Tiene que estar mal, dije. Es un test de internet, Tomás. ¿Qué esperabas? Pero él negó con la cabeza. Lo repetí 2 veces. El resultado es el mismo. Me quedé muda. El corazón me latía tan fuerte que sentía que me iba a desmayar. Una sola pregunta martillaba mi mente: ¿quién de los dos era el hijo ilegítimo? ¿Y cómo se lo preguntaba a mamá sin destrozarle la vida? Salí del departamento de Tomás sintiendo que el mundo me quedaba grande. Caminé sin rumbo por casi 1 hora antes de llegar a casa. Apenas crucé la puerta, me derrumbé en el sofá. Todo se sentía irreal. ¿Cómo le pones palabras a algo así? ¿Cómo llamas a tu mamá y le dices: oye, por cierto, uno de nosotros no es hijo de papá? Durante los días siguientes, Tomás y yo intercambiamos decenas de mensajes y llamadas. Ambos teníamos teorías,
pero ninguna nos daba paz. Lo único claro era que, si el test era correcto, había un secreto enorme en nuestra familia. Y ese secreto no podía venir de papá, porque él siempre fue transparente, casi brutalmente honesto. En cambio, mamá siempre fue reservada, cuidadosa con las apariencias. En medio de ese caos emocional, Tomás me soltó algo que me partió en dos. He estado mirando mis fotos de niño, y no me parezco a papá. Nunca lo noté, pero ahora, no puedo dejar de verlo. Lo pensé, y me di cuenta de que tenía razón. Papá y yo compartimos el mismo hoyuelo en la barbilla, la forma de las cejas, pero Tomás tiene una mirada distinta, una estructura diferente. Eso no lo hace menos mi hermano, pero ¿cómo ignorarlo después de saber lo que sabemos? Decidimos no precipitar nada. Tomás insistió en que debíamos hablar con mamá juntos. Yo quería esperar, darle tiempo a mi mente para asimilarlo, pero él estaba desesperado. No lo culpo. Saber que tu padre podría no ser tu padre debe sentirse como perder una parte de ti. Finalmente, quedamos en hacerlo el domingo, después de la comida familiar. Yo no pude dormir la noche anterior. Tenía el corazón acelerado, las manos sudorosas. ¿Cómo le preguntas a tu madre si fue infiel hace más de 30 años? ¿Cómo abres esa caja de Pandora? El domingo llegó, y con él, una tensión insoportable. Mamá estaba feliz, preparando su famoso pastel de chocolate, ajena a la tormenta que venía. Papá se veía cansado, pero sonriente. Y yo sentía que todo era una farsa. Me preguntaba si mamá nos miraba igual que siempre o si, en el fondo, sabía que su secreto estaba a punto de salir. Terminamos de comer. Papá se fue a la sala a ver el fútbol, y fue entonces cuando Tomás me miró con esa expresión de es ahora o nunca. Asentí. Caminamos juntos a la cocina, donde mamá estaba lavando los platos. Mamá, tenemos que hablar contigo, dijo Tomás, su voz tensa. Ella nos miró, sonriendo. Claro, ¿qué pasa? Tomás no se anduvo con rodeos, nos hicimos un test de ADN. La sonrisa de mamá se desvaneció. ¿Un qué? Un test de ADN. Para ver nuestras raíces. Y, respiró hondo, los resultados dicen que somos medios hermanos. El silencio fue tan denso que me costaba respirar. Mamá dejó caer el trapo que tenía en las manos. Su rostro se puso pálido, como si la sangre se hubiera escapado de golpe. Eso no puede ser, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Lo comprobamos varias veces, dije, con un nudo en la garganta. No hay error, mamá. Ella se apoyó en la encimera, temblando. Yo nunca la había visto así, vulnerable, rota. Después de unos segundos que parecieron eternos, empezó a llorar. No era así como quería que se enteraran, susurró. Mi mundo se desmoronó en ese instante. Mamá se llevó las manos a la cara y se hundió en una silla, sollozando. Tomás y yo nos quedamos quietos, como estatuas, sin saber qué hacer. Al final, me acerqué, le puse la mano en el hombro y le dije lo único que me salió: por favor, dinos la verdad. Ella levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados, y en su rostro había una mezcla de culpa, miedo y algo más, resignación. Fue, hace mucho tiempo, empezó, con la voz rota. Más de 30 años. Yo amaba a su padre, siempre lo amé, pero fue un error. Tomás se cruzó de brazos, rígido, la mandíbula apretada. Yo podía escuchar su respiración acelerada, como si contuviera un grito. ¿Un error?, repitió él, con un tono que me heló la sangre. ¿Me estás diciendo que soy el error? Mamá se levantó de golpe, negando con la cabeza. No. Nunca pienses eso, Tomás. Tú no eres un error. Tú eres mi hijo, mi vida. Lo que hice fue algo de lo que me arrepiento cada día, pero tú fuiste lo mejor que me pasó. Ese discurso sonaba bonito, pero la herida ya estaba abierta. Yo sentía la traición de una forma distinta. Para mí, era como descubrir que nuestra familia, esa que siempre creí sólida, era una ilusión. Pero para Tomás, era su identidad entera tambaleándose.
¿Quién es mi padre biológico?, preguntó él, con la voz quebrada. Mamá tardó unos segundos en responder. Tomó aire, se secó las lágrimas con las manos temblorosas y dijo un nombre que ninguno de nosotros esperaba: Arturo. Arturo Jiménez. Tomás frunció el ceño. Yo también me quedé fría. Arturo Jiménez era el mejor amigo de mi papá en aquellos años. Un hombre que, aunque ya no veíamos, había estado en nuestra infancia, en fiestas y reuniones. Tenía fotos con nosotros. Era casi como un tío. ¿Él lo sabe?, pregunté, con la garganta seca. Mamá asintió, apenas. Sí. Lo supo desde el principio. Pero me pidió que no dijera nada. Y yo acepté. La rabia me recorrió el cuerpo. ¿Cómo pudieron ambos callar algo tan grande? ¿Cómo pudo seguir viniendo a casa, sonriéndonos, cargándonos en brazos, cuando uno de nosotros era su hijo? Tomás se dejó caer en la silla, hundiendo la cara entre las manos. No lloraba, pero su silencio gritaba. Yo lo miraba y sentía una mezcla de compasión y rabia, porque mi hermano estaba deshecho. ¿Papá lo sabe?, pregunté, temiendo la respuesta. Mamá me miró, y esa mirada lo dijo todo. Mi padre no tenía idea. Me sentí mareada. Tuve que apoyarme en la mesa para no caer. Todo daba vueltas. Tomás levantó la cabeza y la fulminó con la mirada. ¿Vas a decirle? ¿O quieres que siga siendo el último en enterarse? Mamá rompió en llanto otra vez. No sé cómo hacerlo. Le destrozaría la vida. Tomás golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos temblaran. Ya la destrozaste hace 30 años. Yo me levanté, incapaz de seguir escuchando. Fui al patio a respirar, a intentar no llorar delante de ellos. Desde adentro, escuchaba a mamá suplicando, diciéndole que lo amaba, que nunca quiso hacerle daño. Tomás no respondía. Solo se escuchaban sus pasos, pesados, golpeando el suelo. Cuando regresé, el silencio era insoportable. Mamá estaba sentada, con el rostro hundido entre los brazos. Tomás ya no estaba. Me miró y me dijo, se fue. Dijo que necesitaba pensar. Yo asentí, sintiendo que algo se había roto para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj, sintiendo como todo lo que creía estable se desmoronaba. ¿Cómo le dices a tu padre, ese hombre que siempre te dio todo, que ha vivido 30 años en una mentira? ¿Cómo lo enfrentas sin destrozarlo? A la mañana siguiente, Tomás me llamó. Su voz sonaba apagada, cansada, como si hubiera envejecido 10 años en unas horas. Tenemos que decírselo, me dijo sin rodeos. ¿A papá?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí. No puedes seguir viviendo en la ignorancia. Lo dudé. Parte de mí quería protegerlo, dejarlo en paz, fingir que nada pasó. Pero ¿cómo seguir viéndolo a los ojos, celebrando cumpleaños, diciéndole te quiero, papá, sabiendo que le estamos ocultando algo tan devastador? Está bien, respondí, tragando saliva. Vamos juntos. Cuando llegamos a casa, papá estaba en el jardín, regando las plantas. Tenía esa sonrisa tranquila que siempre me había parecido inquebrantable. Tomás me miró, y por un segundo pensé que se echaría para atrás. Pero no. Avanzó hasta él, y con una voz firme dijo, papá, tenemos que hablar. Papá dejó la manguera, nos miró confundido y dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué esas caras? Nos sentamos en la mesa del porche. Mamá salió detrás, con los ojos hinchados de tanto llorar. Papá notó de inmediato que algo andaba mal. ¿Me quieren asustar?, bromeó, intentando aligerar la tensión. Pero nadie sonrió. Tomás lo miró directo a los ojos. Papá, no sé cómo decir esto sin que duela. Pero, no soy tu hijo biológico. El silencio fue tan profundo que pude escuchar el viento moviendo las hojas. Papá parpadeó, como si no hubiera entendido. Luego soltó una risa nerviosa. ¿Qué? No digas tonterías, hijo.
Claro que eres mi hijo. No, papá, intervine, con la voz temblorosa. Mamá nos lo contó. Ella tuvo una relación hace muchos años, y Tomás no es tu hijo. Vi cómo la sonrisa de mi padre se desmoronaba. Como su expresión se rompía en 1000 pedazos. ¿Qué? Murmuró, mirando a mamá. Ella bajó la mirada, incapaz de sostener la culpa. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Papá se levantó de golpe, tirando la silla al suelo. Caminó unos pasos, llevándose las manos a la cabeza. 30 años, Clara. Gritó, con la voz quebrada. 30 años viviendo una mentira. Yo nunca había visto a mi padre así. Siempre había sido un hombre tranquilo, sereno, el pilar de la familia. Pero en ese momento era pura furia y dolor. ¿Quién es? Rugió. ¿Quién es el desgraciado? Mamá tardó unos segundos en responder. Arturo Jiménez. Papá se quedó inmóvil. Después soltó una carcajada amarga. ¿Arturo? ¿Mi mejor amigo? Por Dios, Clara. Con razón desapareció de la nada. Y yo defendiendo esa amistad, invitándolo a mi casa, compartiendo mi mesa, mientras ustedes. Golpeó la mesa con tanta fuerza que pensé que se rompería. Yo lloraba en silencio, deseando poder retroceder el tiempo, borrar todo esto. Pero no había vuelta atrás. Tomás se levantó, con los ojos llenos de lágrimas. Papá, yo no pedí esto. No sabía nada. Para mí, siempre serás mi padre. Papá lo miró, y en sus ojos había una tormenta de emociones, dolor, rabia, pero también amor. Se acercó, lo abrazó con fuerza, y yo solté el aire que no sabía que contenía. Claro que soy tu padre, dijo, con la voz rota. Te crié, estuve en cada momento de tu vida. La sangre no cambia eso. Ese abrazo fue lo único que sostuvo a Tomás en pie. Y a mí también. Después, papá se giró hacia mamá. Ya no gritaba, pero su voz era fría, cortante. Quiero que te vayas. Hoy. Mamá rompió en llanto, suplicando, diciendo que lo amaba, que fue un error, que no lo volvería a hacer. Pero papá ya no escuchaba. Su mundo se había roto, y no había vuelta atrás. Esa noche, mamá se fue con una maleta. La casa se sintió vacía, como si le hubieran arrancado el corazón. Papá no habló durante horas. Tomás y yo nos quedamos sentados, en silencio, tratando de procesar todo. Los días siguientes fueron un torbellino, abogados, papeles, lágrimas. Mamá intentó llamarnos, pero papá no quiso saber nada. Yo, por mi parte, sigo hablándole, porque al final es mi madre, aunque su error nos haya destrozado. Tomás está intentando conocer a Arturo, aunque no sabe si quiere una relación con él. ¿Y papá? Está roto, pero fuerte. Me dijo, la verdad siempre sale, hija. Y cuando lo hace, destruye todo lo que toca. Hoy, nuestra familia ya no es la misma. Pero seguimos adelante. Aprendimos que la sangre importa, sí, pero el amor, el verdadero amor, es el que se demuestra día a día. Y en eso, mi padre siempre fue el mejor.